Me caen las flores, me cae todo. Ok. Salmos, tuvimos la lectura, hermanos. Salmos capítulo 28. Salmos capítulo 28, como mencioné, vamos a ver todo el capítulo completo. Son 9 versículos nada más. Y ahorita vamos a ver dos formas de bosquejearlo de forma natural. Son dos ideas. En realidad no es tan importante realmente cómo está bosquejeado. Ambas ideas son buenas y correctas en cuestión a su división natural. Pero ahorita vamos a hablar de eso. El capítulo 28 realmente lo que hace es termina una trilogía. Si ustedes, ahora no lo mencioné cuando comenzó la trilogía que viene siendo el capítulo 26 obviamente. Entonces capítulo 26, capítulo 27 y capítulo 28 van de la mano. Y en cierta forma son imprecatorios. Recuerden que un salmo imprecatorio es aquel salmo donde el salmista le pide a Dios: Dios, por favor, castiga a mis enemigos, que ellos caigan, que ellos sufran, que ellos sean puestos bajo juicio. Y bueno, este sería el fin de esa trilogía entre Salmos 26, 27 y 28. Ahora, esta es una oración. La oración realmente comienza en el versículo 1 y termina en el versículo 5. Entonces, nuevamente, como hemos visto ya en otras ocasiones anteriores, el libro de Salmos o varios capítulos de Salmos son eso, son una oración. Y esto no es la excepción, vemos una oración. La oración abarca nuevamente del versículo 1 al versículo 5. Y es una oración con cierta urgencia. Y como lo mencioné, está dividida en dos secciones naturales o divisiones naturales, aunque hay dos posturas en cuanto a estas divisiones. La más popular de estas ideas de los diferentes comentaristas es que la primera sección o la primera división es del versículo 1 hasta el 7 y que la segunda división es versículos 8 y 9. Nuevamente, del 1 al 7, primera división, y 8 al 9. La razón por la cual lo dividen de esta forma es porque del 1 al 7 la oración parece ser hacia el individuo. Es decir, el salmista, en este caso el rey David, está haciendo o levantando una oración, un lamento, una oración por él mismo. Señor, ayúdame a mí, sálvame a mí, dame paz y confianza, etcétera, a mí. Entonces de hecho, en el versículo 1 vemos la palabra mía, conmigo, y en el versículo 2 vemos mis, versículo 3 vemos mis también, hasta el versículo 7 está hablando de él mismo. Ahora, en los versículos 8 al 9 ya no está hablando acerca de su persona, sino que ahora la petición que él está levantando es hacia el pueblo como tal, es decir, el pueblo israelita. En el versículo 8 y el versículo 9 podemos ver que habla de salva a tu pueblo, fortaleza a tu pueblo, bendice a tu heredad, y después en plural dice pastoréales, susténtales, hablando de la nación. Entonces los primeros 7 versículos del capítulo 28 es una petición que el salmista está levantando hacia Dios para con él mismo. Pero los versículos 8 y 9 cambia y ahora él está haciendo la petición para el pueblo hebreo como tal, ya no es individual. Entonces, esta es la razón por la cual muchos lo dividen de esa forma. Del 1 al 7, refiriéndose a David, y del 8 al 9, refiriéndose al pueblo ya como tal de Israel. La segunda postura en cuestión al bosquejo, esta también me gusta, es que el versículo 1 al 5, como ya lo mencioné, es la oración como tal.
sería otra forma de ver el bosquejo. Del 1 al 5, la oración como tal, y del 6 al 9, una celebración a la respuesta de la oración. Otra vez, del 1 al 5, la oración, y del 6 al 9, una celebración a la respuesta de la oración. Entonces, ambos bosquejos me encantan, me gusta cómo está hecho. No importa cómo usted quiera dividir el capítulo 28, estas dos formas son excelentes. Ya sea que usted lo divida del 1 al 7, hablando del individuo, del rey David, y del 8 al 9, hablando del pueblo, o si gusta dividirlo del 1 al 5, la oración, y del 6 al 9, la celebración a la respuesta de la oración. Como usted guste dividirlo, ambas divisiones, que son lo más usual dentro del capítulo 28, son hermosos. La verdad, no tengo ningún problema con ninguna de estas formas de ver la división del bosquejo. Muy bien, vamos a empezar, hermanos, con una oración. Señor Padre, le damos gracias por sus grandes misericordias, por sus bondades. Gracias, Señor, le damos porque está nuevamente con nosotros nuestra hermana Diana en esta noche. Un gozo, Señor, tenerla con nosotros después de todo lo que ella y su familia han pasado. Gracias, Señor, porque has dado respuesta. Siempre das respuesta a nuestras oraciones de acuerdo a tu voluntad. Por lo tanto, te lo agradecemos. Gracias, Señor, por esta su iglesia, Señor, por la habilidad que usted nos ha dado de poder estudiarla y crecer por medio de ella, Señor. Le pedimos, Señor, que podamos entender este capítulo 28, esta final de esta trilogía de sermones imprecatorios. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, comenzamos con el versículo 1. Salmos 28, 1. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. A ti clamaré, oh Jehová. Por lo tanto, de forma inmediata sabemos que aquí inicia la oración. Como lo mencioné, del 1 al 5 tenemos la oración. Entonces, a ti clamaré. Lo segundo que nosotros vemos es que el salmista, el rey David, está hablando acerca de Jehová y lo llama roca mía. El salmista utiliza nuevamente esta frase, la ha utilizado a lo largo de todo el libro de los Salmos, y ciertamente hay un sinfín de versículos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que se refieren a la persona de Dios, o Jehová, o Cristo Jesús, como la roca. Entonces, él está utilizando nuevamente esto como un recordatorio de que Dios es su fortaleza y su protección, y así debe ser para nosotros también, y someternos a Él, entendiendo que realmente dependemos de esa roca, dependemos de esa fortaleza, es decir, confiamos. Y esa palabra confiar la vamos a volver a utilizar en este estudio del capítulo 28. Entonces, el hecho de que Él es nuestra roca, es decir, que yo dependo de Él para mi fortaleza, yo dependo de Él para mi protección, yo dependo de Él para confiar. Si yo no estoy cimentado en la roca, quien es Cristo, entonces obviamente no hay nada. ¿Sobre qué me paro? Vamos a ver unos versículos. Salmos capítulo 78, con referencia a nuestro Señor Dios como la roca. Vamos a ver Salmos 78, versículo 35. Dice: y se acordaron de que Dios era su refugio, ahí está, y el Dios Altísimo su Redentor. Entonces es lo que está diciendo aquí el salmista. Él es mi refugio, Él es mi fortaleza, Él es mi roca, en Él deposito mi confianza, etc. Vamos también a ver Deuteronomio capítulo 32. Como lo mencioné, hay muchísimas referencias, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, refiriéndose a este tipo de cuestiones, de que Dios es refugio, roca, fortaleza, etc. Entonces, Deuteronomio capítulo 32,
Y vamos a leer los versículos, el versículo 4 nada más, 32:4, dice la palabra de nuestro Señor. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Entonces, hermoso este versículo de Deuteronomio 32:4, donde claramente no nada más vemos a Dios como la roca y sus caminos rectos, sino que Dios es verdad, igual que nuestro Señor Jesucristo es verdad, y que es sin mancha porque es sin pecado, y vemos también sus atributos, que Él es justo y recto. Entonces, un versículo donde hay mucho contenido de la persona de nuestro Señor Dios, de mucha teología en un solo versículo. Pero bueno, entonces sabemos que Dios, Jehová y Cristo, Dios, Él es la roca, sobre Él estamos fundamentados. Entonces, así es como el salmista comienza su oración. Así es como el salmista hoy empieza su oración. Señor, a ti clamo, a ti oro, roca mía, no te desentiendas de mí. Ahora, de hecho, si agarramos esta otra Biblia, esto tiene algo muy interesante en esta versión. Esta versión, y también en la versión King James, que viene siendo en el inglés, y de hecho lo más importante en el hebreo, que es mucho más importante, este es el que realmente está inspirado. Si nosotros vemos el original, este es más parecido al original en esta palabra. En esta versión dice: no seas sordo para conmigo, no sea que si guardas silencio hacia mí. Entonces el salmista está pidiéndole a Dios: Señor, no seas sordomudo para conmigo. Y obviamente nuestra Reina Valera dice: no te desentiendas. Cuando el original realmente dice: no seas sordo para conmigo y no guardes silencio para conmigo. En otras palabras, no seas sordomudo. Escúchame, Señor, y dame respuesta. Ahora, como ya habíamos hablado, en cuestión a Dios siendo sordo, eso es una idea errada, porque ciertamente Dios, siendo omnisciente, y Él escucha las peticiones y oraciones de absolutamente todos, como ya habíamos mencionado, incluyendo a los que no son salvos. Pero esto no significa que Él nos vaya a dar una respuesta. Ahora, Él sí puede enmudecer en cuestión a la oración o la respuesta a una oración. Él nunca es sordo para con una oración, pero sí muchas veces, si es su voluntad, Él es mudo por un tiempo. Y recuerden, siempre lo hemos dicho, Dios contesta la oración como sí, no y espérate. Entonces es cuando él dice espérate, es cuando Él guarda silencio y no responde a las peticiones o oraciones hasta que no sea su voluntad hacerlo. Y obviamente bajo su voluntad es que Él nos va a contestar sí o no. Muy bien, entonces entendemos que Él definitivamente no es sordo, pero si es su voluntad guardar silencio para que nosotros esperemos en Él, entonces así lo haremos. Así lo hará Él. Ok, vamos a ver algunos versículos que hablan acerca del silencio de Dios en cuestión a la oración. Son varios. En todo el Antiguo Testamento hay muchos. Vamos a ver Salmos capítulo 35. Salmos 35 y versículo 22. Salmos 35, 22 nos dice lo siguiente: Tú lo has visto, oh Jehová, no calles. Señor, no te alejes de mí. Entonces, a las peticiones Dios muchas veces guarda silencio. También lo podemos ver en el 83, Salmos 83 y versículo 1. En Salmo 83, 1 leemos lo siguiente. Dice la palabra: Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Vamos a ver otro. Isaías, para salirnos de Salmos un rato. Isaías capítulo 64 y leamos el versículo 12. Dice la palabra:
¿Te estarás quieto, oh Jehová, sobre estas cosas? ¿Callarás y nos afligirás sobremanera? Entonces Dios, cuando es su voluntad callar ante las peticiones u oraciones de los individuos, entonces gloria a su nombre. Así quiere Él. Él quiere mantenerse callado, posiblemente para mostrarnos a nosotros paciencia, posiblemente para probarnos, para que crezcamos y confiemos aún más en Él y dependamos de que Él dará, y confiemos que Él dará respuesta a las peticiones que nosotros levantamos. Pero de que es sordo, no, no es sordo. Él en su omnisciencia todo lo sabe y escucha toda petición de todo ser humano. Okay. Muy bien, continuamos. Ahí en el versículo 1 también de Salmos 28 nosotros vemos al final del versículo 1 dice: semejante a los que descienden al sepulcro, para que no sea yo dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Ahora, esto está hablando claramente del Seol. Recuerden, el nombre o la palabra Seol simplemente significa tumba. Y obviamente en nuestra traducción dice sepulcro. En el hebreo, el original dice fosa. ¿Va? Los que descienden a la fosa. Entonces, nuevamente, esto está hablando acerca del Seol, que podemos ver claramente, por ejemplo, en el relato bíblico de el hombre rico y Lázaro, si no, Lázaro y el mendigo. Entonces ellos estaban ahí en el Seol y no se podían comunicar, pero podían verse, y el que estaba en el lugar de tormento obviamente es el que no creía, y el mendigo, pues obviamente él estaba en el paraíso. Entonces el asunto es ese lugar al que se refiere David. Está diciendo: yo no quiero, Señor, no me tengas a mí semejantes a los que son enemigos. Yo no quiero morir en este momento. No es que él esté pidiendo una extensión de vida como lo hizo el padre de ¿quién fue? Ezequías. Ok, no es que él esté pidiendo una extensión de vida, pero lo que él está haciendo, él está pidiendo realmente: Señor, si yo no quiero morir como esos inicuos, yo no quiero ir al Seol como esos inicuos en este momento. Entonces, obviamente, por lo que estamos viendo en el versículo 1, parece ser que hay una amenaza en contra de la vida de David. Vamos a ver otros versículos ahí que hablan precisamente de esto. Vamos a ver Salmos capítulo 30 y versículo 9. Salmos 39. ¿Qué provecho hay en mi sangre si desciendo al sepulcro? ¿Acaso te lavará el polvo? ¿Anunciará tu fidelidad? Esto me llamó mucho la atención. Porque él está diciendo: Señor, pues un muerto no puede alabarte. Pero la realidad es que sí podemos, los que son muertos en Cristo, obviamente sí le alaban. Pero esta es una pregunta muy interesante: ¿qué, el polvo te va a alabar? Pues la realidad es que sí, hasta las piedras van a alabar a Dios. Pero en el caso de David, posiblemente él quería alabarle en este mundo todavía, como nosotros le alabamos hoy. Yo recuerdo mi padre, obviamente pues ya saben, ya falleció, ya está con el Señor. Pero mi padre decía: quiero mayor oportunidad de alabarle, quiero seguir sirviendo, quiero poder seguir sirviendo. Posiblemente esta es la misma forma de pensar que tenía David. Señor, yo quiero seguir vivo para poder seguir sirviéndote. Obviamente pues no nos podemos meter
en la mente de David, fuera de lo que viene siendo sus escritos, sino ya es pura especulación. Pero pues, vamos a continuar. También, ahí mismo, Salmos 33 también lo menciona. Oh Señor, has sacado mi alma del Seol, me has guardado con vida, para que no descienda al sepulcro. Entonces Dios permitiéndole que él tenga vida física todavía un tiempo más. Vamos a continuar. Versículo 2. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Esto es muy cultural y está muy interesante realmente. Dice que escúchame Dios, óyeme cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Bueno, en el original, ahí también hay un cambio en cuestión a la Reina Valera. En el original, la palabra o lo que viene diciendo es el lugar santísimo de tu santuario. Dice, cuando alzo mis manos en el lugar hacia el lugar santísimo de tu santuario. Entonces, en la Reina Valera simplemente dice hacia tu santo templo. De forma muy genérica, es decir, hacia el tabernáculo levanto mis manos. Pero en el original es mucho más específico. Dice, al lugar santísimo de tu santuario. Es decir, el lugar santísimo. No nada más es genérico al levantar las manos hacia el tabernáculo, sino específicamente al lugar santísimo, donde se encontraba el trono de Dios, el propiciatorio. Ahora, para cuando David estaba reinando, no había el tabernáculo famoso, que es el tabernáculo de Salomón, que él construyó posterior a su padre David. Pero el lugar o el tabernáculo aún existía como una tienda de campaña, como durante los tiempos que había bajo Moisés en el desierto. Entonces ese mismo uso del tabernáculo era lo que estaba en pie aún durante la vida de David. Obviamente, como mencioné, cuando Salomón ya vino al reino, ya fue cuando se hizo el templo y el lugar santísimo como lo imaginamos hoy, ¿no? Y eso lo pueden ver en 1 Reyes 6:16, si gustan ver la edificación específica del lugar santísimo. Ahora, vamos a hablar de esta cosa de levantar mis manos. Muy bien. Esto es totalmente cultural. Y lo hemos visto en la televisión posiblemente, especialmente con los musulmanes, con los árabes. Los musulmanes, cuando ellos oran hacia su ciudad santa de ellos, que es la Meca, cuando ellos hacia el oriente siempre, andan inclinándose y haciendo sus oraciones varias veces al día, los vemos inclinados o postrados en el pie, postrados en el suelo, con su frente al piso. Los vemos con las manos extendidas y ellos empiezan a mover su torso hacia arriba y hacia abajo. Entonces, este es el mismo tipo de adoración al cual se está refiriendo aquí el salmista, o el mismo tipo de práctica, o posición. Obviamente, los islámicos no están adorando a Dios Jehová, no están adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, pero lo que es la postura, y la acción sería esa, el equivalente de levantar las manos con ese movimiento de torso hacia el lugar santísimo. Hay varios versículos en la Biblia que hablan acerca de esta acción o de este modo de adoración. Vamos a ver Éxodo capítulo 9. Éxodo capítulo 9 y versículo 29. En Éxodo 9:29 nosotros vemos:
Y les respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Entonces, no es extender las manos en exigencia. Señor, tú, ayúdame. No, no es esa acción, sino postrarte al suelo, sumiso, y levantar tus manos hacia Él, quien es el todo. No es una exigencia, sino que es sumisión absoluta. También lo podemos ver en Salmos, capítulo 63, Salmos capítulo 63 y versículo 4. Aquí nosotros vemos lo siguiente: así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Ahora, tenemos un asunto que el día de hoy es muy importante que lo notemos, y ustedes lo han visto ciertamente si ustedes han pasado o entrado a una iglesia carismática o pentecostés. Ustedes han visto, o incluso yo lo he visto, ¿no?, en iglesias bautistas, por lo general iglesias bautistas de la convención. Y no es que les tire tierra, pero es que no están entendiendo lo que están haciendo. Y ustedes han visto que cuando entren a los templos y empiezan a cantar, especialmente durante los himnos, están haciendo los himnos o sus alabanzas o lo que sea, y empieza la gente: oh, Señor. Pues ellos lo toman de Primera de Timoteo. Vámonos rápidamente a Primera de Timoteo, capítulo 2 y versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Y la gente de ahí lo saca, y entran a las iglesias pentecostales o las iglesias carismáticas, y empiezan los himnos, y ellos empiezan: oh, gloria. Y tú les preguntas por qué lo están haciendo, y te dicen: es que estoy levantando manos santas. Levantando manos santas. No tiene nada que ver. Si ustedes observan ahí, en primer lugar, en 1 Timoteo, está hablando de oración. No está hablando de cantos o alabanzas. No te está diciendo que cuando canten una alabanza o un himno, que tú por emocionalismo empieces a levantar las manos. No es una cuestión de emocionalismo, es una cuestión de sumisión a la hora de orar. Estamos hablando de postrarte con las manos extendidas, tu frente al piso, y levantar tus manos cuando estás orando fervientemente. A eso se refiere. No se refiere a que entres y por alabanza y emocionalismo empieces a levantar las manos. Oh. Un error muy grande que se ha cometido en la gran mayoría de las iglesias en la actualidad. Entonces David está diciendo: yo levanto manos santas hacia tu lugar santísimo, en sumisión, no en exigencia, no en emocionalismo, sino en sumisión. Versículo 3. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Hablan paz, dice, pero en realidad su corazón está lleno de maldad. Está hablando de gente hipócrita, gente que actúa a hablar bonito, pero realmente su corazón es una porquería, y ellos van a tener un juicio delante de Dios a causa de su hipocresía. Porque están hablando de paz cuando ellos realmente su corazón es horrible. Son hipócritas bien hechos. Y dice, básicamente está diciendo el salmista: Señor, yo no quiero ser como ellos. Por favor, yo no quiero que tú me enjuicies como vas a enjuiciar a los hipócritas. Por favor, Señor, yo no quiero ser un hipócrita. Quiero ser verdad porque tú eres verdad.
Y un verdadero cristiano en la actualidad no debe ser hipócrita. Debe practicar lo que predica. Y hay muchos versículos en cuestión a esto. Vamos a ver algunos. Santiago 1:22 creo que es el más famoso en cuestión a esto de practicar lo que prediques. Ay, esta Biblia tiene tantas cosas aquí adentro. Santiago capítulo 1 y versículo 22. Dice la palabra: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Un hipócrita, un hipócrites, es decir, un actor. Están jugando o actuando a ser cristianos. Ahora, 1 de Juan, capítulo 3 y versículo 18, dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Por último, si nos regresamos a Romanos, en Romanos también vemos esto mismo. Romanos capítulo 2 y versículo 21, dice la palabra: tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? En otras palabras, predicas. Si le estás enseñando a otros, entonces tú mismo date ese mismo consejo por medio de la palabra. Practica lo que predicas, vive lo que predicas. Eso es exactamente lo que está pidiendo aquí David. Señor, yo no quiero ser hipócrita como los demás. Quiero ser verdadero, porque tú eres verdadero. Versículos 4 y 5 van juntos. En realidad no los podemos separar, los vamos a ver unidos. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dale su merecido conforme a la obra de sus manos. Por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová ni a la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. Okay. Primero que nada, yo había mencionado en la introducción que este era un sermón imprecatorio. Eso implica: Señor, por favor, ponle juicio contra mis enemigos, ellos son malvados, tú haz tu justicia contra ellos, etcétera, ¿no? Muélelos y mátalos y que les saques la mole. ¿Ok? Entonces, esa es la idea de un sermón, un salmo imprecatorio, pidiendo el juicio perfecto de Dios sobre los enemigos. Claramente eso es lo que estamos viendo aquí en el versículo 4. Por eso es que este es un salmo imprecatorio. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dale su merecido. Eso es lo que dice. Dale su merecido conforme a la obra de sus manos. Por lo tanto, imprecatorio. Ahora, como yo mencioné, no se puede separar del versículo 5, porque entre el 4 y el 5 vemos un contraste muy grande. Los inicuos, los malos, los hipócritas, como ya mencionamos, los que hacen iniquidad, ellos están haciendo conforme a su obra y conforme a la obra de sus manos. Ahora veamos el contraste en el versículo 5. En cuestión a la persona de Dios, dice: por cuanto no atendieron a los hechos de Dios ni a las obras de sus manos. Es decir, las obras y los hechos y la creación de Dios y todo lo que Él es, su soberanía, etc. Es decir, no hay sumisión de los inicuos por las obras que Dios ha hecho. Ellos están haciendo su voluntad, sus obras, sus hechos, sobre los hechos y la voluntad y la obra de Dios. Eso es lo que está diciendo los versículos 4 y 5. Los inicuos eso hacen, su voluntad, cuando ellos quieren, como ellos quieren, con las obras de sus manos. Ellos nada más les importa ellos y lo que yo quiero y mi propia voluntad.
desechando la obra y la voluntad de nuestro Señor Dios y las obras de sus manos. Él como creador, Él como sustentador, Él como roca. Están diciendo, a mí no me importa, Dios, tus obras, me importan las mías. Por eso es que ellos son inicuos, por eso es que ellos tienen la salvación, porque no hay una sumisión ante la autoridad de quien es el yo soy. Muy bien. Versículo 6. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Por lo tanto, ahí podemos ver que ha culminado la oración. Dijimos que la oración es del 1 al 5. Lo acabamos de ver. En el 6 nos dice, bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Ya ha culminado, ha terminado. Y también esto nos muestra un contraste con el versículo 1 y 2 del mismo capítulo. Si recordamos lo que leímos en el 1 y 2, dice, Señor, no te desentiendas de mí. O como ya lo habíamos visto, Señor, no seas sordo para con mis peticiones. Y aquí en el 6 dice, Señor, tú oíste mis peticiones. Versículo 7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Recuerden que les mencioné que todo tiene que ver con la palabra confiar, que íbamos a volver a ver la palabra confianza. Aquí es donde lo vemos. David tuvo para con Dios una confianza, él siendo su roca, su fuerza y su escudo. Dios da protección y por lo tanto lo hemos estado estudiando también en el 26, 27 y 28 de Salmos. Hemos estudiado también mucho o hablado mucho acerca de la divina providencia de Dios para con los suyos. Entonces, algo que se ha estado repitiendo una y otra vez en los últimos varios capítulos. Entonces estamos viendo que si Dios es la roca, que si Dios es la fuerza, que si Dios es el escudo, entonces eso implica que hay protección divina o ¿cómo lo llamé? Providencia divina, perdón. Él da fuerzas al débil y al cansado, dice la palabra de Dios. Ya que en nosotros mismos no hay fuerza ni hay protección, nosotros somos débiles como seres humanos. Por lo tanto, yo no dependo de mi fuerza, dependo de la fuerza de Dios. Yo no dependo de mis obras, dependo de la obra de Dios. Yo no dependo de quién soy yo, porque yo no soy nadie, dependo del Todopoderoso. En Él he confiado. Y esto realmente debe de ser lo que está en el corazón y la mente de cada cristiano. Una sumisión ante la fuerza y la autoridad de la persona de Dios. Dependemos de Él y de su protección. Veamos Salmos capítulo 26, versículo 1. Regresémonos al 26.1. Como les dije, es el inicio aquí de la trilogía. 26, 27, 28. Entonces 26.1. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Entonces él está diciendo, yo estoy confiando en la persona de Dios. Y eso muestra mi integridad. Pero realmente no es una cuestión de la integridad de la persona de David, sino es el depósito y sumisión en la persona de Dios. Eso muestra la integridad de David, pero no es por su propia integridad. Versículos 8 y 9. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Ese es 27. 28, que dije 8 y 9. 28, 8 y 9. Jehová es la fortaleza de su pueblo. Aquí ya cambia y podríamos decir que es la segunda división, si gustan verlo de esa manera. Versículos 8 y 9
aquí ya estamos viendo que ya no está hablando de su persona, sino que está hablando acerca del pueblo israelita como tal. Y como ya mencioné, se puede ver claramente, Jehová es la fortaleza de su pueblo, ya no está hablando de él, y refugio salvador de su ungido. Ahora, la palabra ungido ahí no se refiere a él, el rey. Sabemos que los reyes son ungidos. Para poder ser rey, ellos tenían que ser ungidos por el sumo sacerdote. Sin embargo, aquí no está hablando de su ungido, hablando de él mismo, sino que está hablando de su pueblo ungido. Es decir, el pueblo de Israel, la unción del pueblo. El hecho de que Dios haya escogido a Israel como su pueblo. Ahora, le vamos a dar una aplicación fuera de contexto, pero ciertamente muy fácil para dar esta aplicación. Pero vamos a ver también el 9 y ahorita les explico. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. Muy interesante la heredad. Y pastoréales y susténtales para siempre. Ahora, vamos a darle esta aplicación fuera de contexto. A lo que me refiero fuera de contexto es que sabemos que Salmos, el Antiguo Testamento, no hay mención de la iglesia en el Antiguo Testamento. La iglesia surge sino hasta el Nuevo Testamento, específicamente en el libro de Hechos, capítulo 2. A partir de ahí ya vemos a la iglesia. Previo a Hechos, capítulo 2, no hay iglesia. En el Antiguo Testamento, recuerden, el Nuevo Testamento nos dice que la iglesia era un misterio para el Antiguo Testamento. Entonces, por eso menciono que vamos a utilizar estos dos versículos fuera de contexto, porque no tienen que ver con la iglesia. Pero aún así, los podemos aplicar a la iglesia, quien también es el pueblo escogido de Dios. Entonces, desde ese punto de vista lo vamos a tomar. Ahí les va. Nuestro Señor Dios ha escogido a este pueblo suyo, la iglesia. Y cuando nosotros hemos aceptado a Cristo como nuestro único y propio Salvador, nosotros llegamos a tener o somos ungidos por el Espíritu Santo. Entonces aquí en el versículo 8, si lo aplicamos así, Jehová es la fortaleza de su, vamos a ponerle, de su iglesia o de su pueblo escogido. Y el refugio salvador, porque Él nos ha salvado. Y nosotros somos sus ungidos por medio del Espíritu Santo. Versículo 9. Salva a la iglesia, que ya lo ha hecho, y bendice a tu heredad. Una cosa interesante es que en la Biblia se nos dice que nosotros somos la heredad de Dios, de Cristo. Vamos a verlo. Efesios capítulo 1. Entonces, incluso con esta palabra podemos darle fácilmente esta aplicación al pueblo escogido de Dios, la iglesia, utilizando esta sección que es dedicado al pueblo escogido de Dios, Israel. ¿Okay? Pero vamos a verlo. Efesios capítulo 1 y versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Los santos, la iglesia, somos su herencia. En otras porciones de la palabra de Dios, no lo tengo ahorita el versículo apuntado, pero dice que nosotros somos sus tesoros. Somos sus tesoros, somos su herencia. Y pastoréales y susténtales para siempre. Hablando de una salvación que no se pierde. Una salvación que es para siempre. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo ancho, ni potestades, ni principados, ni ninguna otra cosa creada. Nada puede separarme del amor de Dios. Es vida eterna. Él está con nosotros siempre. Los ungidos, es decir, los que hemos recibido la salvación de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, que hemos sido ungidos por parte del Espíritu Santo, sellados por Él. Nosotros somos
salvos para siempre. Y el salmista está llamando a la persona de Jehová, le llama pastor, pastoreales. Y claro, esto nos lleva a Salmos 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él me da protección, Él me cuida, Él me ama, Él me muestra su misericordia y su bondad cada día. Él es quien me redimió, Él es quien ungió a su pueblo escogido, Él es quien nos dio la salvación eterna, la cual nadie puede quitar. Y por eso nos sometemos a su autoridad, postrándonos, alzando manos hacia su lugar santísimo. Esto es sumisión. Espero, hermanos, que esto haya sido de edificación para ustedes, que hayan comprendido un poco más acerca de la palabra de Dios, la persona de nuestro Señor Jesucristo y nuestra responsabilidad como cristianos en cuestión a la sumisión y la adoración a Él. Y ciertamente el levantamiento de manos también. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por todo lo que nos ha dado, por sus bendiciones ricas, preciosas, Señor. Gracias, Señor, por este fabuloso, fantástico, precioso salmo que termina, este salmo imprecatorio que termina, Señor, esta serie, esta trilogía de 3 capítulos. Señor, le estamos pidiendo que su iglesia realmente comprenda acerca de la sumisión, Señor, porque nosotros dependemos en su totalidad de sus obras y no de las nuestras, como los hipócritas hacen. Dándole gracias, Señor, porque usted es juez justo, perfecto, verdadero, omnipotente, omnisciente, que no se hace sordo a nuestras peticiones, sí nos oye y nos contesta debido a su perfecta soberanía, cuando usted quiera, como usted quiera. Gracias le damos por todo lo que nos ha dado. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.